los dioses, porque pronto os reuniréis con ellos en el infierno. ¡Por Chrome! ¿Quién soy? No, ¿cómo que Rambo con espada? Hombre, por favor. ¿Conan? ¿Conan el bárbaro? Bueno, vale. Conan el bárbaro a escala 1:100. Me falta como 1 metro y 40 kilos de músculo. Pero bueno, la idea era esa. En fin, pues sí. Dejadme que deje aquí la espadita. Y bueno, pues la idea es, como me he inspirado en la vuelta de Arnold Schwarzenegger a las pantallas, con Los Mercenarios 2, y bueno, ya está, ya ha rodado una que pronto se estrenará, de Last Stand, y está rodando otra de Tom junto a Sylvester Stallone, mano a mano, o sea que Arnie ha vuelto. Y me he dicho, pues bueno, pues vamos a hacer como dedicatoria al muchacho un vídeo, un comentario sobre su personaje que le lanzó a la fama, antes que incluso que Terminator, que fue pues Conan el Bárbaro, como sabéis. Y vamos a hacer un poco de repaso de este personaje trasladado cómo ha sido trasladado a la pantalla. Y empezamos, pues, bueno, un pequeño... supongo que todo el mundo conoceréis a Conan el Bárbaro, pero por si acaso, pues bueno, ya sabéis que antes que un personaje de cómic fue un personaje literario creado por Robert E. Howard en los años 30, y bueno, creado para novelas pulp, que se decía, pues novelas de aventuras y de ficción, pues como podían ser las de Tarzán o las de Flash Gordon, y que tuvieron bastante éxito. Pero su fama mundial y su gran éxito llegaría en los años 60, 70, 70, 80, con la adaptación a cómic que hizo la Marvel Comics Group. Y bueno, pues fueron tanto éxito los cómics que en los años 80, a principios de los 80, pues se decidió llevar a la pantalla grande. Y llegó la primera película, digamos, de la serie, que fue pues ya la famosísima Conan el Bárbaro, del 81, si no recuerdo mal, con Arnold Schwarzenegger, por aquel entonces desconocido Arnold Schwarzenegger como Conan, y dirigida por John Milius. A ver, esta primera película, en mi opinión, yo siempre he sido un gran fan de los cómics de Conan. Antes de que estrenaran la película, yo pues ya los conocía desde pequeñito, había leído los cómics y me encantaban. Entonces estaba muy deseoso de ver esta película. Entonces hablo como desde el punto de vista de fan de los cómics. Esta película para mí fue, y creo que para muchos seguidores del personaje, fue una pequeña decepción. A ver, que me explique. ¿Por qué? Porque es una gran película del género de espada y brujería, digamos, una muy buena película, pero no una buena adaptación del cómic. Esto es porque yo creo que John Milius, el director, que es muy buen director, sobre todo digamos, cuando se trata de hacer películas que traten la violencia o la acción más violenta, pues que es un buen director. Era un director, o es un director que creo que más que adaptar los cómics de Conan, hizo su propia versión filosófica y profunda del mundo de Conan. O sea, más que una adaptación cinematográfica del cómic, es una adaptación como una novela como una historia profunda de Shakespeare, pero a lo bárbaro, ¿no? Es decir, es mucho más profunda y filosófica, más pretenciosa que simplemente los cómics, que eran relatos de aventuras, mayormente. Así que la película es una buena película, pero que carece de la acción trepidante, de los efectos especiales y de lo que estábamos acostumbrados o de lo que esperábamos del cómic. Como os digo, se escogió como actor principal a una persona que no era un actor, era un culturista enorme, 5 veces Mr. Universo, que era pues este muchacho, Arnold Schwarzenegger, que había hecho un par de apariciones en series de televisión y en alguna que otra peliculilla de serie B o C, ¿no? Fue una buena elección, porque realmente pues, no hacía falta ni hace falta ser un Robert De Niro o un Marlon Brando para interpretar a Conan, sino todo lo contrario, poner cara estoica, tener carisma y un cuerpo que acompañe, pues, y Arnold pues tenía eso. La verdad es que ves a Arnold con el pelo largo, con la espada y tal, y sí que ves la encarnación de Conan. Muy bien. El problema, como ya os digo, ya es ese, es que la película pues es más pretenciosa que un simple cómic, con lo cual pues ha pasado, o para mí queda como una muy buena película del género, como os digo, espada y brujería, o como se llama ahora le llaman de otra manera, fantasía heroica, ¿no? Digamos así, pero bueno,
lo que hoy en día serían Señor de los Anillos, Juego de Tronos y estas cosas, pues una buena película de ese género, incluso podríamos decir casi la primera que se hizo, pero eso, que se echa de menos el ambiente ese pulp de los cómics. Las batallas no son tan espectaculares, las peleas tampoco, el personaje de Conan está por definir, como os digo, muestra esa profundidad que quiere mostrarnos como Conan, buscando el secreto del acero, se convertirá en el guerrero que conoceremos, pero que al principio pues un poco pin pin, la verdad. Pero ya os digo, una muy buena película que ya es prácticamente un clásico. Después, la película funcionó, claro, tuvo éxito, y llegó una secuela, en el año 84, Conan el Destructor. Tampoco, por lo menos no pusieron Conan 2, pero en fin, Conan el Destructor, con Arnold ya de gran estrella, ya había... Si no lo habían estrenado, estaban a punto de estrenar también Terminator, con lo cual pues ya iba haciéndose famoso. Y esta película es prácticamente todo lo contrario a la otra. Lo que en la otra echabas de menos eran defectos, aquí igual son excesos. Quiero decir, esta película John Milius ya no está, ya se ha escogido al director Richard Fleischer, que es un director pues más, como os diría yo, un técnico sin personalidad, digamos que no es un autor. Mientras John Milius era un autor, este hombre es un técnico, un profesional que pues rueda perfectamente lo que le dicen y ya está, no pone, digamos que no quiere dejar su firma, no tiene una firma especial. Y esto se nota en la película, por ejemplo, en esta ocasión la verdad es que es bastante más fiel al cómic, es más de aventuras y de acción, mucho menos filosófica por no decir nada, pero le falta presupuesto a punta pala. Es una película que pretende ser una serie A, pero con un presupuesto de serie B. Está producida, como en la anterior ocasión, por el productor italiano Dino De Laurentiis, y aquí ya se muestra pues un poco la producción tipo ya italiano, entre comillas voy a decir, pues de las típicas películas de aventuras peplums italianos, en los que ya pues hay... los efectos especiales son bastante flojos, por no decir muy flojos, los decorados pues se va notando el cartón piedra, el vestuario ya empieza a dejar que desear, también está bien, pero está un poco más tirando a disfraz. En fin, lo que es la producción es más tristona, le falta dinero, le falta poderío, pero lo resuelve con un ritmo desenfrenado y una acción, unas peleas, por ejemplo, bastante bien coreografiadas, más cercanas al cómic. Aquí Conan Schwarzenegger, que por cierto físicamente está más grande si cabe, o por lo menos su musculatura más perfilada que en la anterior película, y ya tiene un aspecto de Conan de bárbaro brutal y está muy bien. Y como os digo, las peleas pues ya vemos a ese Conan que es capaz de derribar a un ejército él solo, y ya pues eso, ya os digo, es más cercano al cómic original, pero le falta el presupuesto para que sea una gran película. Es una película entretenida, pero que tampoco, digamos que le falta un poquito de la seriedad de la primera, o sea, lo que le faltaba a la primera le sobra esta. O sea, a la primera podían haberle puesto un poco más de acción y a esta un poco más de seriedad. Con lo cual, pues, digo, es una película que al fin y al cabo es entretenida y se deja ver. Si la ves con ojos un poco así infantiles y intentas no buscarle demasiado los fallos, que por desgracia saltan bastante a la vista, pues te entretienes y lo pasas bastante bien. Esta fue la última película de Schwarzenegger como Conan, porque luego sí que se rodó otra película ambientada en el mundo de Conan, en un personaje secundario del mundo de Conan, que era Sonia la Roja, Red Sonja, que es una especie de Conan femenina, ¿no? Una mujer bárbara, bárbara en todos los sentidos. Y en esta ocasión fue interpretada, esa película fue dirigida también por Richard Fleischer, y estaba interpretada, Red Sonja era la de en aquel tiempo desconocida, debutante y superplana Brigitte Nielsen, la que luego sería mujer de Stallone. Y aquí hacía una aparición secundaria, aunque en los títulos vaya como el primero, en realidad era una aparición secundaria, el propio Schwarzenegger, pero no interpretando a Conan. No entenderé muy bien por qué, porque interpreta a un personaje llamado Kalindor o algo así, que es un primo hermano de Conan. Es exactamente igual que Conan, pero no es Conan. Y bueno, esta película no merece la pena ni prácticamente detenerse en ella porque ya es muy mala. Es pues como una serie cercana a la segunda película, pero con mucho menos presupuesto aún. Aquí ya el cartón piedra salta a la vista, los efectos especiales son de risa. Y bueno, y las peleas, pues nada, del otro mundo. Total, que es una película de serie Z que fue un fracaso con todos los merecimientos. Y que bueno, pues ahí está como anécdota si queréis verla, pero es que no vale la pena.
Luego Conan pues desapareció de la pantalla grande, pero a mediados de los años 90 se hizo una serie de televisión que duró 2 temporadas. Y cosa que no entiendo porque yo no entiendo ni cómo duró una. O sea, ya os digo cómo es. Que fue pues eso, Conan el aventurero, Conan el aventurero, para, no sé, para diferenciarla con las películas. Y estaba interpretada por otro culturista, Ralph Waller, el cachas este de aquí que veis enorme, pero que no tiene ni un ápice del carisma que tenía Arnold. Es, bueno, si Arnold es limitadito como actor, este de actor tiene pues lo mismo que yo jugador de baloncesto. O sea, fatal. Por otra parte, encima la serie tiene una producción barata terrible. Aquí ya el cartón piedra es que salta a la vista, es que te golpea la cara, los decorados fatales, los vestuarios de las chicas impresionantes, ¿vale? Pero los vestuarios son como alquilados en una tienda de disfraces de estas que alquilamos nosotros cuando en nuestros barrios cuando hacemos una fiesta de disfraces. Entonces, como ya os digo, pues la producción es tremendamente mala. Y es que no es ni entretenida. Con que os diga que yo me la compré porque no la conocía. Que yo sepa, en España no se emitió y no la conocía. Y me compré esta primera temporada pues para echarle un vistazo, a ver. Y no la he terminado, no sé si he visto 4 o 5 capítulos. Pero ya no os digo más. Curiosamente, adapta, en los capítulos que yo he visto, en algunos de ellos, adapta algunos relatos cortos de Robert E. Howard y algunas de las partes del cómic. Bien adaptadas, digamos, lo que es en guión, respetando la historia original, pero claro, es que la producción es tan pobre, la interpretación tan mala y todo es tan chungo que ni aún así. En fin, ya os digo, hubo 2 temporadas, pero pasar de ella. La segunda ya no es que no me la compras, que vamos, aún me estoy arrepintiendo de haber comprado la primera. Y bueno, como sabréis ya, pues en la década ya de los 2000, hace poco, se quiso volver a revitalizar la franquicia de Conan. En primer lugar, se llegó incluso a hablar de volver a contratar a Schwarzenegger y esta vez pues hacer, claro, como ya estaría mayor, adaptar los relatos de Conan Rey. No sé si sabéis, pero Conan el Bárbaro en los cómics llega un momento en que se convierte en rey ya mayor y tiene un hijo llamado Con. Y bueno, pues era un poco la idea de con Schwarzenegger adaptar estas historias, convertir a Conan en Conan Rey. Esto no cuajó y pues se decidió buscar un actor joven y reiniciar la franquicia, un reboot, como llaman ahora. Y al final pues se hizo. Y nos llegó no hace mucho, ahora un par de años, Conan el Bárbaro, porque claro, es un reboot, o más que yo no diría un remake de la primera película, porque no tiene prácticamente nada que ver, sino una nueva adaptación del cómic, con lo cual no le llamaría reboot, sino una nueva adaptación, que nos cuenta la historia de Conan desde el principio, desde que nace pues hasta que se convierte en el guerrero que conocemos. ¿El problema de esta película? Pues un poco lo de siempre. Lo principal, que carece de dinero, que para hacer una película ambientada en el mundo de Conan el Bárbaro, tienes que tener dinero, tienes que hacer una producción, yo que sé, por lo menos del calibre del Señor de los Anillos o de la televisiva Juego de Tronos, que tiene una producción tremenda. Aquí falta, aquí no son tan malos, por supuesto, ni los efectos especiales, ni los decorados, ni el vestuario es tan malo como en la serie que os digo, o como en las películas anteriores que os he mencionado, ¿no? Aquí está mejor cuidado, digamos que es una serie B, ¿no? Con falta de dinero, pero decente. El problema es ese, que es un quiero y no puedo, digamos eso, exacto, es un quiero y no puedo. Es querer, por ejemplo, poner un castillo enorme a lo lejos y en realidad pues vemos que está hecho con ordenador y canta un poquito. Apenas aparecen monstruos del tipo de las historias de Conan, pues porque supongo que tampoco tienen dinero para hacerlo. Y uno de los principales problemas para mí es el actor quien decidieron darle el papel, Jason Momoa, que, ojo, físicamente da el pego. Su aspecto, la melena larga, físicamente pues su cuerpo está musculado sin ser exageradamente como el de Schwarzenegger, pero cercano al cómic a un Conan joven. En fin, que físicamente da el pego, totalmente. El problema es que su carácter, digamos, o la personalidad no es la de Conan el Bárbaro. Yo veo más su personaje casi como un espadachín aventurero tipo el Zorro, un poco más bestia, o incluso un Indiana Jones en la época barbaria. Sí, porque aquí Conan está ágil y se pasa la historia pues pegando brincos, saltando, hay una pelea en un barco donde se cuelga de las cuerdas como un pirata, y ese no es Conan en realidad. Conan es una máquina, un tipo que casi no habla, se levanta, agarra la espada y un mandoble se carga a 4 tíos, pero en 4 movimientos. O sea,
En fin, el carácter, ya os digo, no han sabido llevarlo. No sé si lo han querido modernizar, pues en la época que vivimos, la era que yo llamo era Crepúsculo, pues hay que hacer los personajes un poco más simpáticos o que guste más a la adolescencia, no lo sé. Pero el caso es que no es el personaje Conan que esperábamos. Así que ya os digo, está entretenida, se puede ver, sobre todo pues si la tienes en DVD o si la echan un día por la tele, pues te quedas viéndola y te entretiene, pero si eres fan de Conan te va a defraudar, como a la mayoría nos ha pasado. Y por lo tanto, podemos decir que todavía no se ha llevado Conan al cine, incluyendo la primera, diría yo, como se merece el personaje. Yo creo que se merece una producción tipo El Señor de los Anillos, pero con Conan dentro, pero con ese nivel de calidad en los efectos especiales, en los vestuarios, en los decorados, en fin, ese nivel de producción. Hasta que no llegue eso y coger... no tiene por qué... Jason Momoa, yo os digo, daba el físico. Es más, recientemente he visto la serie Juego de Tronos y curiosamente ahí Jason Momoa parece más Conan que en Conan. Actúa más como Conan ahí. Si lo hubieran dejado o lo hubieran hecho que actuara así, hubiera sido mejor y más creíble. Por eso os digo que si cogen un actor, ya sea este u otro, y le dejen interpretar a Conan como debe de ser, y con una producción como debe de ser, entonces, vale, de acuerdo, estaremos ante una buena adaptación del cómic. Pero yo, ya os digo, de momento todavía no creo que se haya hecho. El cine o la televisión, espero que sea el cine, le debe esa adaptación al personaje. Y bueno, nada más. De momento era simplemente eso, pues repasar un poquito la historia de Conan. Y nada más, espero vuestros comentarios al respecto. Hasta la vista y cuidado, recordad que Chrome os guíe.